Nunca pensé que sería yo el que estaría de pie en una habitación de hospital a las 3 de la mañana, mirando a la mujer que había amado durante 15 años, mientras un círculo de su propia familia gritaba que yo la estaba asesinando. Pero ahí estaba, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir, sus voces rebotando contra las paredes blancas y estériles en un español rápido, sus ojos ardiéndome como si fuera el diablo en persona. ¿Cómo se torció todo tan rápido? Un minuto estaba sosteniendo su mano, rogándole que se quedara, y al siguiente era el villano en mi propia casa, el que mis hijos oían llamar malvado detrás de las puertas cerradas. Y ahora tengo 3 meses para ver cómo sus padres y hermanos empaquetan todo lo que tienen y dejan el único hogar que mis hijos han conocido. O perder la poca cordura que me queda. Déjame llevarte atrás, porque nada de esto empezó en ese hospital. Empezó como empieza toda buena historia de amor, desordenada, real y llena de promesas. Tenía 22 años, recién salido de la formación profesional, con una furgoneta vieja y un trabajo en la construcción que me dejaba oliendo a serrín y arrepentimiento cada noche. Ella tenía 25. Era un torbellino apasionado y organizado llamada María, que trabajaba en un centro de atención para adultos con discapacidad. Dios era preciosa, pelo oscuro siempre recogido en una coleta pulcra, ojos que pasaban del chocolate cálido al acero en un instante. Nos conocimos en una barbacoa en el jardín de un amigo. Le derramé cerveza en los zapatos, intentando impresionarla con un chiste tonto sobre herramientas eléctricas. Y en lugar de enfadarse, se rió, lo limpió y me dijo que le debía un baile. Eso fue todo. Desde esa noche estaba enganchado. Nos casamos 2 años después, en una pequeña iglesia abarrotada de su enorme familia extendida. Su madre me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas, susurrándome lo feliz que estaba de que su hija hubiera encontrado un buen hombre. Su padre me dio una palmada en la espalda y me llamó hijo por primera vez. Sus 3 hermanos, tipos grandes y ruidosos que trabajaban en la construcción como yo, me acogieron bajo su ala, enseñándome palabrotas en español y cómo hacer una buena barbacoa con chorizo y morcilla. Pensé que había tocado la lotería. Compramos nuestra primera casa juntos, un modesto chalet de 3 habitaciones en las afueras, con un jardín trasero lo bastante grande para los hijos con los que soñábamos. La vida se sentía sólida, segura. Luego llegaron los niños, 3 en 4 años. Primero nuestra hija Sofía, luego los gemelos, Mateo e Isabela. María dirigía nuestro hogar como una máquina bien engrasada. Era una maniática del orden, de las que codificaban por colores la despensa y doblaban las toallas con precisión militar. Pero no se trataba solo de encimeras limpias. Había visto demasiado en su trabajo. Gente atrapada en cuerpos que no respondían, conectados a máquinas, mirando techos durante años mientras sus familias se desmoronaban a su alrededor. Tarde por la noche, después de que los niños se durmieran, se acurrucaba contra mi pecho y me hacía prometer: si alguna vez me pasa a mí, cariño, no dejes que me mantengan así. Preferiría irme a ser una carga. Júremelo. Le besaba la frente y se lo juraba cada vez, sin pensar nunca que realmente tendría que cumplir esa promesa. Hace 5 años, todo cambió. Los padres de María, la abuela Rosa y el abuelo Carlos, pasaron por un mal momento. La empresa de construcción de su padre se fue a pique y de repente se enfrentaban a un desahucio. Sus hermanos, Luis y Diego, también estaban entre trabajos. María no lo dudó ni un segundo. «Son familia», dijo, apretándome la mano sobre la mesa de la cocina una noche mientras los niños jugaban en el salón. «Tenemos espacio. Pueden ayudar con los niños, contribuir con las facturas. Será temporal». La quería tanto que acepté sin pensármelo 2 veces. Convertimos el sótano en un pequeño apartamento para sus padres, y los chicos ocuparon el dormitorio de invitados de arriba. Al principio se sintió bien.
Rosa cocinaba esas comidas increíbles que llenaban la casa con olor a ajo, pimentón y tortilla de patatas. Carlos arreglaba el grifo que goteaba y que yo llevaba meses ignorando. Los hermanos jugaban al fútbol en el jardín con los niños y les enseñaban a montar en bici sin ruedines. Nuestro hogar se volvió más ruidoso, más lleno, más cálido, pero con el tiempo, lo temporal se convirtió en para siempre. Las discusiones empezaron pequeñas. Rosa reorganizaría mis herramientas en el garaje a su manera y yo me mordía la lengua. Diego ponía música española a todo volumen a medianoche, después de unas cervezas, despertando a los gemelos. Llevaba a María aparte y le susurraba: «Cariño, necesitamos límites». Ella suspiraba y decía: «Nos están ayudando mucho, solo un poco más». La quería, así que me lo tragaba. Construimos una vida alrededor de todos nosotros. Cenas familiares cada domingo, fiestas que convertían la casa en un caos hermoso de risas y niños corriendo por todas partes. Me decía a mí mismo que valía la pena. Luego llegó aquella noche. Era un martes, nada especial. María había hecho doble turno en el centro. Llegó a casa agotada, pero sonriendo. Besó a cada niño en la frente y se metió en la cama a mi lado sobre las 11. Recuerdo cómo olía, a loción de vainilla y a leve antiséptico del trabajo. Se acurrucó contra mí, su mano en mi pecho, y susurró: «Te quiero más que ayer». Le besé el pelo y me dormí al sonido de su respiración. Me desperté con ella jadeando. Fue como si el mundo se ralentizara. Un segundo estaba bien, al siguiente se agarraba la cabeza, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Algo va mal», logró decir, con la voz arrastrada. Busqué a tientas la luz, con el corazón ya acelerado, y vi su cara, la mitad caída, como si alguien hubiera tirado de un hilo en un lado. Ictus. Lo supe al instante por esos horribles anuncios de prevención. Grité pidiendo ayuda, pero la casa dormía. La cogí en brazos. Dios, se sentía tan ligera. Y bajé las escaleras corriendo, llamando a Rosa y Carlos. Salieron del sótano en pijama, con los ojos como platos. Diego y Luis bajaron corriendo detrás. La metimos en el coche, yo conduciendo como un loco, Rosa en la parte de atrás sosteniendo la cabeza de María en su regazo, rezando en español tan rápido que sonaba como una sola palabra larga. El hospital fue un borrón de luces fluorescentes y máquinas pitando. La llevaron dentro corriendo, y yo paseaba por la sala de espera como un animal enjaulado, con toda la familia apiñada a mi alrededor. Pasaron las horas. Los médicos salieron con caras graves. Ictus hemorrágico masivo. Hinchazón cerebral que no podían controlar. Estaba con soporte vital, pero las pruebas eran malas. Muy malas. Me sentaron en una salita fría y me explicaron las opciones. Mantenerla conectada indefinidamente o dejarla ir. Los deseos de María resonaban en mi cabeza como un tambor. Podía oír su voz de todas aquellas charlas nocturnas. Ni siquiera tuve que pensarlo. Firmé los papeles. Ahí fue cuando ocurrió la emboscada. Volví en su habitación, con las piernas como plomo, solo queriendo un último momento a solas con ella antes. Pero estaban todos allí. Rosa, Carlos, Luis, Diego, 2 tías, un tío, 6 o 7 apiñados alrededor de su cama como si hubieran estado esperando. El médico también estaba allí, ajustando algo en el monitor, pero se apartó cuando vio la tensión en el aire. Los ojos de Rosa estaban rojos y salvajes. Me señaló con el dedo y empezó en español, con la voz temblando. ¿Cómo has podido? Es tu mujer, la estás matando. Los demás se unieron, uno tras otro, con las palabras saliendo tan rápido que apenas podía seguirlas, incluso con los años que llevaba aprendiendo el idioma. «¡Egoísta! ¡Cruel! Dios te juzgará. Se merece una oportunidad».
Luis se me puso cara a cara, con el pecho hinchado. ¿Crees que sabes lo que ella quiere? Ni siquiera eres sangre. Se me hizo un nudo en el estómago tan fuerte que pensé que vomitaría. La habitación olía a antiséptico y miedo, las máquinas pitando de forma constante como una cuenta atrás. Podía sentir mi pulso en los oídos. Quería gritar, contarles cada promesa que ella me había hecho cumplir, sobre la mujer maniática del orden que había planeado su propio funeral hasta la lista de reproducción porque odiaba los cabos sueltos. Pero todo lo que salió fue un ahogado. Esto es lo que ella quería. Me lo dijo. Trabajaba con gente así todos los días, lo sabía. No me escucharon. Rosa empezó a sollozar, de forma dramática y ruidosa, de las que hacen que las enfermeras asomen la cabeza. Carlos murmuró algo sobre abogados. Las tías se persignaron y me miraron como si fuera Satanás encarnado. Me mantuve firme, pero por dentro me estaba rompiendo. Mi mujer yacía allí, aún caliente pero ya ida, y las personas que se suponía que eran mi familia me estaban destrozando sobre su cuerpo. Sentí la bilis subiendo por la garganta, el peso de cada año que habíamos compartido presionándome hasta que apenas podía respirar. El médico finalmente intervino, confirmando en voz baja que la decisión era mía como pariente más cercano y que los informes de María no mostraban ninguna directiva anticipada que lo anulara. Pero el daño ya estaba hecho. Salieron de la habitación en una tormenta de susurros, lanzándome miradas que cortaban como cristales. Los siguientes días fueron un infierno. El funeral fue un mar de vestidos negros y ojos acusadores. Abrazaba fuerte a mis hijos, Sofía agarrada a mi pierna, los gemelos demasiado pequeños para entenderlo del todo, pero sintiendo la tormenta. De vuelta en casa, la tensión era tan espesa que se podía cortar. Rosa dejó de cocinar. Los hermanos dejaron de jugar con los niños. Cada conversación se convertía en un campo de minas. Y entonces empecé a oírlo de mi propia hija. Papá, ¿por qué la abuela dice que eres malvado? Se me heló la sangre. Mateo lo repitió más tarde, inocente y confundido. Tu papá es malvado. Las palabras cayeron como puñetazos en el estómago. Había perdido a mi mujer y ahora estaba perdiendo la confianza de mis hijos en mi propia casa. Fue entonces cuando supe que no podía seguir así. Los recuerdos estaban por todas partes. El sillón en el sofá donde María y yo nos derrumbábamos después de acostar a los niños, la cocina donde ella bailaba mientras cortaba cebollas, las escaleras del sótano donde habían vivido sus padres durante media década. Cada discusión que habíamos tenido sobre límites se repetía en bucle en mi cabeza. No podía dormir, no podía comer. Me estaba ahogando en duelo, rabia y culpa, todo a la vez. Así que una noche, después de que los niños se acostaran, llamé a toda la familia al salón. Mi voz temblaba, pero la forcé a salir. Os quiero a todos, pero lo que pasó en ese hospital, la forma en que faltasteis al respeto a los deseos de María, la forma en que habláis de mí delante de mis hijos, no puedo vivir así. Necesito que os mudéis. 3 meses. Poned vuestros asuntos en orden, llevad vuestros muebles, todo. Lo siento, pero esta casa ya no puede contenernos a todos. La explosión fue inmediata. Rosa aulló como si la hubiera apuñalado. Carlos se levantó, con la cara roja, diciendo que era un desagradecido después de todo lo que habían hecho. El dinero que habían invertido en la casa, los muebles que habían comprado, el cuidado de los niños que habían proporcionado gratis. Diego me llamó bastardo sin corazón. Me recordaron cómo habían ayudado cuando los gemelos tenían cólicos, cómo Rosa los había mecido durante horas para que María y yo pudiéramos tener noches de cita. Y me golpearon donde más dolía. Estás sometiendo a los niños a una tensión innecesaria. Te necesitan a sus abuelos. Eres tú el que está destrozando esta familia. Sentí cada palabra como un cuchillo. Parte de mí se preguntaba si tenían razón.
¿Era yo el monstruo aquí? ¿El duelo me había vuelto cruel? Pero entonces recordaba la voz de María, esa promesa tranquila en la oscuridad, y se me enderezaba la columna. Lo hacía por ella, por nosotros, por los niños que merecían un hogar que no se sintiera como un campo de batalla. El silencio que siguió a mis palabras quedó suspendido en el aire como el humo después de un disparo. La cara de Rosa se descompuso primero. Su boca se abrió en un sonido crudo y herido que no era exactamente un sollozo ni exactamente un grito. Se hundió en el sofá, el mismo sofá donde María solía acurrucarse con una manta y los niños amontonados encima como cachorros. Carlos se quedó detrás de ella, con las manos en sus hombros, pero tenía los nudillos blancos y no me miraba. Luis y Diego cruzaron una mirada, de las que se lanzan los hermanos cuando están a punto de perder los papeles, y entonces Luis dio un paso adelante, con la voz baja y peligrosa. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Después de todo? Enterramos a tu mujer hace 3 semanas y ahora nos echas como si fuéramos extraños. Se me apretó tanto el pecho que sentí crujir las costillas. Quería gritarles que no eran extraños. Eran la familia que había elegido cuando me casé con María. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, porque en el fondo estaba aterrado de estar cometiendo el mayor error de mi vida. El salón olía al leve aroma residual del guiso de Rosa de la noche anterior, el que solía preparar cada domingo, porque era el favorito de María. Ahora solo me retorcía el estómago. Podía oír a los niños arriba, sus vocecitas amortiguadas a través del suelo. Sofía leyéndoles un cuento a los gemelos con ese tono serio de hermana mayor que había adoptado desde el funeral. Aún no sabían lo que acababa de hacer. ¿Cómo se suponía que explicara a una niña de 6 años y 2 de 4 que la abuela y el abuelo se iban porque papá ya no podía respirar en esta casa? Los días después de ese anuncio se fundieron en una niebla pesada y asfixiante. 3 meses. Les di 3 meses, y cada uno de esos días se sentía como caminar por arenas movedizas. Las mañanas eran lo peor. Me despertaba buscando a María por costumbre, mi mano tocando sábanas frías, y entonces la realidad volvía a golpearme. Abajo, la cocina estaba en silencio mortal, sin radio poniendo música flamenca, sin el ruido de ollas mientras Rosa preparaba el desayuno. Había dejado de cocinar por completo después del hospital. En cambio, se sentaba a la mesa con el café frío, mirando a la pared donde aún colgaba el pequeño calendario pulcro de María, con las fechas rodeadas en su perfecta caligrafía para los entrenamientos de fútbol y las citas con el dentista. Intentaba charlar un poco, preguntar cómo iba la búsqueda de apartamento, y ella solo me lanzaba esa mirada hueca que lo decía todo. «Estás destrozando a la familia», susurraba con ese acento marcado, el mismo que antes me hacía reír cuando maltrataba los modismos. Ahora solo me hacía doler el corazón. Por dentro era un desastre. Por las noches me quedaba despierto, reproduciendo en bucle aquella habitación de hospital. La forma en que las luces fluorescentes zumbaban encima como abejas enfadadas. El olor a gel hidroalcohólico y sábanas limpias mezclado con el leve olor metálico del sudor del miedo. El dedo de Rosa señalándome, su voz quebrándose mientras alternaba entre español y algo de inglés, si lo había. ¿Te crees Dios? ¿Decides tú cuándo muere mi hija? Los hermanos apoyándola, con las caras retorcidas de dolor y furia, llamándome egoísta, sin corazón, malvado. Me había quedado allí como una estatua, con la mandíbula apretada, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me lo dijo ella, me hizo prometer. Veía cada día en el trabajo lo que esa vida les hacía a las personas. Pero en el silencio de mi dormitorio, la duda se colaba como sombras. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si María habría luchado? ¿Y si mantenerla un poco más en esas máquinas nos hubiera dado un milagro más? Me temblaban las manos bajo las sábanas y hundía la cara en su almohada solo para captar el último rastro de su olor a vainilla
antes de que se desvaneciera del todo. Los niños lo captaron rápido. Sofía empezó a tener pesadillas, despertando gritando que la abuela estaba enfadada con papá. La mecía para que se durmiera, susurrándole mentiras sobre que todo iba a ir bien, mientras mi propio pecho se sentía como si se estuviera derrumbando. Los gemelos preguntaban por qué el abuelo ya no arreglaba el columpio, por qué Diego no jugaba al pillamonstruo en el jardín. Intentaba protegerlos, pero no se puede ocultar una tensión tan espesa. Una tarde entré en el salón y pillé a Rosa al teléfono con una de las tías, con la voz baja y venenosa. Sí, el papá es malo, malvado, como dije. Mateo estaba sentado allí en la alfombra, jugando con sus camiones, y me miró con esos grandes ojos marrones, los ojos de María, y dijo: «Papá, ¿eres malvado?». Me arrodillé allí mismo en la alfombra, lo abracé tan fuerte que probablemente lo estaba aplastando, y contuve las lágrimas que me quemaban los ojos. «No, campeón, papá solo está muy triste. Como tú, pero vamos a estar bien». Ni yo mismo me lo creía, pero lo dije como una oración. Las semanas se alargaban. Los hermanos empezaron a empaquetar por las noches, cajas apilándose en el pasillo como lápidas. Se llevaron el gran sofá de cuero que habían comprado cuando nacieron los gemelos, el que todos nos apretujábamos para las noches de cine. Rosa envolvía con cuidado su colección de gallos de cerámica, los rojos brillantes que solían alinearse en el alféizar de la cocina y hacían sonreír a María cada mañana. Cada vez que pasaba junto a esas cajas, la culpa me arañaba. Habían puesto tanto en esta casa: el tejado nuevo después de la tormenta de granizo, el columpio del jardín, las horas interminables de canguro gratis para que María y yo pudiéramos escaparnos a cenar a aquel pequeño restaurante casero del centro. Carlos me había enseñado a cambiar el aceite de la furgoneta sin que me timaran. Diego había llevado a Sofía a hombros en su primer desfile. No eran mala gente. Ellos también estaban de duelo, igual que yo. Pero cada recuerdo compartido ahora se sentía envenenado por la forma en que me habían mirado en aquella habitación del hospital, como si yo fuera quien la había matado en lugar de Lictus. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Realmente lo hacía por los niños? ¿O simplemente estaba demasiado roto para compartir espacio con las personas que me recordaban a ella a cada segundo? Las discusiones que habíamos tenido a lo largo de los años se repetían en mi cabeza, las que María defendía a su familia, con la mano en mi brazo diciendo: «Son familia, cariño, la sangre es más espesa». Siempre cedía porque la quería más de lo que odiaba el caos. Ahora ella no estaba, y el caos se había vuelto algo más afilado, algo que hería a mis hijos cuando no miraban. Una noche encontré a Sofía llorando en el apartamento del sótano, acurrucado en la cama de Rosa, mientras su abuela le acariciaba el pelo y murmuraba en español. «La abuela dice que ya no nos quieres», susurró Sofía cuando la cogí en brazos. Se me partió el corazón por la mitad. La llevé arriba, me senté en el borde de su cama e intenté explicárselo con palabras que una niña pequeña pudiera entender. Que a veces los adultos necesitan espacio para sanar, que mamá querría que fuéramos felices, aunque doliera un tiempo. Pero las palabras sabían a ceniza. Conforme se acercaba la fecha límite, 2 meses, luego 6 semanas, la casa se sentía más pequeña, el aire más espeso. Pillaba a Carlos mirando por la ventana trasera al jardín que había plantado con María, tomates y pimientos que empezaban a madurar. Ya no hablaba mucho, solo asentía cuando le preguntaba por los trámites de la mudanza. Los ojos de Rosa me seguían por todas partes, pesados de acusación. Los hermanos dejaron de hablarme directamente. Usaban a los niños como mensajeros. «Dile a tu padre que la nevera se ha vuelto a estropear». La arreglaba de todos modos, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Era el malo de su historia,
pero en la mía solo era un hombre intentando no ahogarse. El duelo me golpeaba en oleadas en los momentos más extraños. Estaba cargando el lavavajillas y recordaba a María riéndose de cómo siempre ponía los tenedores mal. Oía un portazo de coche fuera y por un segundo pensaba que era ella volviendo del trabajo. El vacío era algo vivo, royéndome por dentro hasta que algunas noches tenía que salir, quedarme en la entrada bajo la farola y simplemente respirar hasta que el pánico cedía. Empecé a ver a un consejero, un tipo callado con una caja de pañuelos en la mesa, que me dijo que era normal sentirse dividido entre la lealtad y la supervivencia. Pero saber que era normal no aflojaba el nudo en mi estómago. Las palabras del consejero resonaron en mi cabeza durante días después de aquella sesión. Pero la vida no se ralentizaba para dejarme procesarlas. El calendario de la nevera, todavía con la letra de María, seguía acercándose a la marca de los 3 meses, como una bomba con una mecha visible. Me pillaba mirándolo mientras preparaba los almuerzos de los niños, con las marcas del boli borrosas por las lágrimas que me negaba a dejar caer delante de ellos. Sofía fue la primera en notarlo. Se subía a mi regazo después del colegio, sus manitas enmarcándome la cara, y preguntaba con esa voz sabia, más allá de su edad: «Papá, ¿por qué la abuela te mira como si estuviera enfadada todo el tiempo? ¿Le hiciste algo malo, mamá?» Se me cerraba la garganta cada vez. La atraía hacia mí, respirando el champú de fresa que María solía comprar a granel, y le susurraba que a veces los adultos discuten cuando están tristes, pero que eso no significa que no se quieran. Por dentro, sin embargo, estaba gritando. ¿Cómo explicas a una niña que el duelo había convertido a sus abuelos en extraños que me veían como el enemigo? El empaquetado convirtió la casa en una zona de guerra de cartón y cinta adhesiva. Las cajas de cartón alineaban los pasillos como barricadas, etiquetadas con la cuidadosa letra española de rosa. Cocina, ropa de los niños, recuerdos de María. Cada mañana las sorteaba de camino al trabajo, el olor penetrante del cartón fresco mezclándose con el polvo del sótano, donde Carlos desmontaba el apartamento improvisado que habían llamado hogar durante medio década. Ya no me hablaba, solo me daba breves asentimientos cuando nuestros caminos se cruzaban, con los hombros caídos, como si el peso de perder a su hija finalmente lo hubiera aplastado. Una tarde lo encontré en el garaje, sentado en un cubo volcado, mirando el cajón de herramientas que me había ayudado a organizar años atrás. ¿Recuerdas cuando arreglamos la transmisión juntos?, me preguntó en español, con la voz áspera por el desuso. Asentí con el pecho apretado, porque sí, lo recordaba. La grasa en nuestras manos, María trayéndonos cervezas frías, los 3 riéndonos hasta que los niños pedían paseos en la parte de atrás de la furgoneta. Ella estaba orgullosa de ti ese día, dijo en voz baja. Luego se levantó, se secó los ojos y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí, solo, bajo la luz fluorescente parpadeante, con los puños apretados, preguntándome si estaba borrando todos los buenos recuerdos que habíamos construido solo para salvarme a mí mismo. Los hermanos eran más ruidosos al respecto. Luis me acorraló en la entrada un sábado mientras lavaba el coche, el mismo coche con el que había llevado a María al hospital aquella noche. «Sabes que los niños van a recordar esto, ¿verdad?», dijo con los brazos cruzados, los tatuajes marcándose en sus antebrazos. «Van a crecer pensando que su padre se eligió a sí mismo por encima de la familia. Eso es lo que les estás enseñando». Diego estaba detrás de él, asintiendo, con los ojos duros. Sentí la rabia ardiendo en mis venas, pero debajo había un agotamiento profundo que me debilitaba las rodillas. «Les estoy enseñando a honrar lo que su madre quería», respondí, con la voz quebrada. «No quería que la mantuvieran viva como una máquina. Me lo dijo 100 veces. Y no querría que nuestra casa se convirtiera en un lugar donde sus propios hijos oyen llamar malvado a su padre». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas como la humedad del verano presionando sobre mi piel. La mandíbula de Luis se movía como si masticara algo amargo,
pero no tuvo réplica. Solo se dio la vuelta y dio un portazo tan fuerte que el cristal vibró. Las noches eran cuando llegaba la verdadera tortura. Después de que los niños se durmieran, me sentaba en el porche trasero con una cerveza que apenas tocaba, mirando el columpio que Carlos había construido con sus propias manos. Los grillos cantaban en los árboles y yo reproducía cada discusión que María y yo habíamos tenido sobre que su familia viviera aquí. «Son sangre, cariño», decía ella, con la cabeza en mi hombro, los dedos trazando círculos perezosos en mi pecho. «La sangre se queda». Yo discutí entonces, señalando cómo la casa se sentía más pequeña cada año, cómo las fiestas nocturnas de los hermanos despertaban a los gemelos, cómo los comentarios pasivo-agresivos de Rosa sobre mi forma diferente de hacer las cosas me erosionaban. Pero siempre cedía, porque su sonrisa podía iluminar la habitación más oscura. Ahora esa sonrisa había desaparecido, y yo me quedaba con los pedazos, intentando decidir si era egoísta por finalmente poner el límite o si solo estaba sobreviviendo. Los niños empezaron a portarse peor conforme se acercaba la fecha límite. Isabela montó una rabieta en el supermercado porque quería los cereales que Rosa siempre compraba. La caja rosa brillante que María solía meter de tapadillo como capricho. Mateo se negó a cenar una noche, apartando el plato y llorando. «¡Quiero el guiso de la abuela!». Me quedé sentado a la mesa, con el tenedor suspendido, sintiéndome el peor padre del mundo. Sofía estaba más callada, pero sus ojos me seguían como si esperara que me rompiera. Una noche se metió en mi cama, agarrando el oso de peluche que María le había regalado en su 5º cumpleaños. «Papá», susurró en la oscuridad, «si la abuela y el abuelo se van, ¿seguirás queriéndome?». La pregunta destrozó lo que quedaba de mi corazón. La abracé hasta que se durmió, con lágrimas empapando su pelo, y le prometí una y otra vez que nada cambiaría eso. Pero por dentro me preguntaba si los estaba rompiendo más de lo que los protegía. Con un mes restante, la casa empezó a hacer eco. Los muebles desaparecían pieza a pieza. La mesa del comedor que habían comprado para nuestro primer Gran Acción de Gracias familiar. La mesa de centro, marcada por años de coches de juguete de los niños y zumo derramado. Rosa empezó a cocinar de nuevo, pero solo para los niños, dejando mi plato vacío como si yo no existiera. El olor a croquetas caseras subía por las escaleras, y yo me quedaba en la puerta de la cocina, invisible, viéndola enseñar a Sofía a hacerlas como solía hacer María. Era hermoso y brutal al mismo tiempo. Quería darle las gracias, abrazarla, decirle que sentía el dolor en el que todos estábamos nadando. En cambio, solo me daba la vuelta, con el nudo en la garganta demasiado grande para hablar. Empecé a tener sueños sobre María, vívidos, en los que ella estaba en la habitación del hospital, sana y entera, sonriéndome con esa coleta pulcra de maniática del orden y diciendo: «Lo hiciste bien, cariño, ahora déjalos ir». Me despertaba jadeando, buscando su lado de la cama, solo para recordarlo todo de nuevo. El consejero del duelo dijo que era mi subconsciente dándome permiso, pero se sentía más como tortura. Porque, ¿y si los sueños estaban equivocados? ¿Y si yo era el que destruía a la familia por la que ella había luchado tanto por mantener unida? Las últimas 2 semanas fueron un borrón de anuncios inmobiliarios y llamadas tensas. Rosa y Carlos encontraron un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero lo bastante cerca para que los niños los visitaran los fines de semana. Los hermanos se mudaban temporalmente con un tío. Ayudé a cargar las últimas cajas pesadas en la furgoneta el día de la mudanza, con los músculos ardiendo, el sudor escociéndome en los ojos. Rosa no me miró cuando subió al asiento del copiloto. Carlos me estrechó la mano una vez, rápida y formal, como extraños. Luis y Diego solo asintieron desde la acera. Los niños se quedaron en el porche despidiendo con la mano, el labio de Sofía temblando, los gemelos confundidos y emocionados por la nueva aventura
que había intentado venderles. Cuando las luces traseras desaparecieron calle abajo, la casa se quedó en silencio por primera vez en 5 años. Me hundí en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos, el columpio vacío crujiendo con la brisa como un fantasma. El peso que se levantó de mi pecho era real, pero también el agujero que dejó atrás. Pensé en la promesa de María, en la mujer maniática del orden que odiaba los cabos sueltos, y susurré al aire vacío. Cumplí mi palabra, cariño. Espero que estés orgullosa. El peso que se levantó de mi pecho era real, pero también el agujero que dejó atrás. Pensé en la promesa de María, en la mujer maniática del orden que odiaba los cabos sueltos, y susurré al aire vacío. Cumplí mi palabra, cariño. Espero que estés orgullosa. Las palabras apenas pasaron el nudo en mi garganta antes de que llegaran las lágrimas, calientes y rápidas, empapando mi camisa mientras me quedaba sentado en esos escalones de hormigón hasta que las farolas se encendieron y los perros del vecindario empezaron a ladrar a nada. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio, sin radio flamenca subiendo desde el sótano, sin el ruido de las sartenes de rosa, sin los hermanos gritando ante un partido de fútbol en la tele. Solo yo y el eco de mi propia respiración, y se sentía tanto como libertad, como el lugar más solitario de la tierra. La primera semana después de que se fueran fue la más dura. Me despertaba el sonido de mis propios pasos crujiendo en el suelo, y daba un respingo, medio esperando oír a Rosa llamando a los niños para desayunar, con esa voz cantarina suya. En cambio, solo había el zumbido de la nevera y el suave movimiento de los gemelos en su habitación. Hacía tortitas, quemadas en los bordes porque seguía medio distraído por los recuerdos, y los niños las comían en silencio al principio. Sofía removiendo el sirope con el tenedor como si dibujara algo triste en el plato. «Papá», dijo por fin, con vocecita, «la casa se siente demasiado grande ahora». Se me apretó el corazón tan fuerte que tuve que dejar la espátula. Me arrodillé junto a su silla, le limpié una mancha de sirope de la mejilla y le dije la verdad que yo mismo todavía estaba descubriendo. Sí, cariño, así es, pero vamos a llenarla con nuevos recuerdos. Solo tú, yo y los gemelos. Mamá querría eso. Entonces Isabela intervino, con los ojos grandes y confiados. ¿Vendrá la abuela para mi cumpleaños? Tragué con fuerza y asentí, prometiendo visitas los fines de semana, videollamadas, cualquier cosa para no quemar el puente del todo. Por dentro me preguntaba si Rosa siquiera respondería a mis mensajes, después de cómo habían quedado las cosas. El duelo no se fue con el camión de mudanzas. Se quedó, pero cambió de forma. Algunas noches me sentaba en el borde de la cama, mirando el lado vacío donde María solía dormir, y la culpa me golpeaba como un tren de mercancías. Reproducía cada acusación que me habían lanzado en aquella habitación del hospital. El malvado, el cruel, las palabras en español que todavía escocían, aunque las entendía mejor que nunca. Me temblaban las manos mientras agarraba su almohada, respirando el último rastro desvaneciente de su loción de vainilla, y susurraba disculpas a la oscuridad por cada discusión que habíamos tenido sobre límites, por cada vez que había deseado que nos dieran espacio. Pero entonces recordaba su cara en aquellas noches tranquilas, la forma en que sus ojos se ponían serios cuando hablaba de los pacientes a los que cuidaba, los que se quedaban demasiado tiempo en cuerpos que ya se habían ido. «No dejes que eso me pase a mí», me había suplicado, y yo había prometido. Mantener mi postura en aquella habitación no había sido un asesinato, había sido amor, el más duro y brutal. Los niños empezaron a sanar más rápido que yo. Sofía organizó su armario un sábado por la mañana, doblando camisetas con las mismas esquinas precisas que usaba María, y la pillé sonriendo a su reflejo como si estuviera canalizando a su madre. Los gemelos convirtieron el sótano en su nueva sala de juegos, corriendo por el espacio vacío
como si fuera un reino que acababan de descubrir. Las risas empezaron a llenar los rincones de nuevo. Risas de verdad, no las fingidas que habíamos estado forzando durante meses. Una tarde, Mateo se subió a mi regazo mientras yo miraba fotos antiguas en el móvil y señaló una en la que estábamos todos en el parque, la abuela sosteniendo su mano. «Los echo de menos», dijo simplemente. «Pero me gusta cuando estamos solo nosotros a veces». Esas palabras abrieron algo en mí. Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y me di cuenta de que no era el único que se había estado ahogando bajo toda aquella tensión. La casa ya no era un campo de batalla, se estaba volviendo nuestra otra vez. Pasaron los meses en ese extraño baile lento entre el duelo y la reconstrucción. Cumplí mi promesa a los niños. Rosa y Carlos venían cada 2 fines de semana, incómodos al principio, con los ojos todavía cargados de sombras de dolor cuando me miraban. Pero los chillidos de alegría de los niños, cuando el coche llegaba, empezaron a derretir el hielo. Nos sentábamos en el porche trasero bebiendo té frío, hablando de María en frases cuidadosas y suaves. Y una tarde, Rosa se inclinó y me apretó la mano por primera vez desde el hospital. «Ella habría estado orgullosa de ti», susurró con la voz espesa. «Por los niños, por todo». Las palabras cayeron suaves, como una venda sobre una herida que no sabía que seguía sangrando. No lloré delante de ella, pero más tarde esa noche, solo en la ducha, el agua se mezcló con las lágrimas hasta que no pude distinguir la diferencia. Empecé a salir con alguien eventualmente. Nada serio, solo cafés que me recordaban que todavía tenía 34 años y estaba vivo. Pero cada vez que una mujer se reía de mis chistes tontos, me sorprendía comparándola con María y sintiendo ese conocido dolor. El consejero me ayudó a ver que no era una traición, era vivir. También arreglé la casa. Pinté el salón del azul suave que María siempre había querido. Planté flores nuevas en el jardín donde habían estado los tomates de Carlos. El columpio todavía crujía con la brisa, pero ahora los niños se columpiaban más alto, se reían más fuerte, y yo los empujaba con las 2 manos, sintiendo el viento en la cara, como si tal vez, solo tal vez, ella estuviera mirando. Mirando atrás, sé que algunas personas me llamarán el cabrón. Dirán que eché a unos abuelos en duelo, que destrocé a la familia, que puse mi propia comodidad por encima de los niños. Quizás partes de eso sean ciertas. Cargo con el peso de esas acusaciones cada día. Pero también cargo con la paz que se instaló en esta casa una vez que las discusiones dejaron de resonar en las paredes. Mis niños duermen mejor. Se ríen más. Hablan de mamá sin la sombra de papá malvado cerniéndose sobre cada recuerdo. Y en el fondo, en los momentos tranquilos, cuando la casa está oscura y soy el único despierto, sé que hice lo correcto. Lo que María me pidió que hiciera todos aquellos años atrás, cuando se acurrucaba contra mi pecho y me hacía jurárselo. Todavía estoy intentando procesar todo esto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres escuchar más de mi historia, asegúrate de suscribirte.